DJs, continuamos con la clase. Entonces nos quedamos en que necesitamos equipo y necesitamos el conocimiento. El equipo lo podemos comprar en cualquier tienda de música, el conocimiento no. Eso es lo que vamos a desarrollar nosotros, lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a perfeccionar con el tiempo. Ahora, estos 5 elementos, ¿qué pasa si nos invitan a una fiesta? Ya sabemos tocar, ¿qué pasa? Y a lo mejor traemos en nuestra cartera nuestro USB que lo podemos llevar, o a lo mejor una micro SD con su adaptador. Funciona porque va a haber algunos, a lo mejor si está la computadora, puedes tocar, traes tu DJ set, o a lo mejor puede que tengas todo tu DJ set en la nube. Puedes hacer de muchas cosas, una USB te puede salvar y hasta puedes salvar la fiesta. Entonces, estos 5 elementos son muy importantes y los voy a ir mencionando desde ahorita para que se vayan familiarizando con todos los elementos que vamos a necesitar. Entonces, pongan mucha atención, les voy a decir, y en la siguiente clase vamos a ver más relacionado. Voy a poner la toma águila, va a ser una toma que se llama cenital, entonces va a ser de arriba hacia abajo y vamos a ver los controladores. Entonces, se los voy a mencionar ahorita. Yo sé que muchos ya los conocen, yo sé que algunos otros no tanto, o a lo mejor algunos otros no conocen nada. Pero ya váyanse memorizando o vayan reconociendo estos 5 elementos. Entonces, el primer elemento lo voy a hacer de forma general. El primer elemento se llama deck, y el deck se podría decir que es los dos lados. Si tienes dos decks, se le podrá decir que son estas dos partes de los controladores. Si tu controlador tiene 2 decks, tienes 2 entradas, 2 canales, puedes poner 2 canciones. Y es muy importante que veas, si a lo mejor te invitan a una fiesta y el DJ no llega, que veas cuántos decks tienes, ¿no? A lo mejor si es una fiesta pequeñita y tienen un controlador que alguien puso, pues bueno, checas que dices, ok, tengo 2 decks, entonces puedo mezclar una canción con la otra. ¿Qué pasa si a lo mejor llevan un controlador que tiene estos 2 decks, pero tiene 4 canales, que digamos, tiene 2 de estos que son todos los ecualizadores y las ganancias y el trim? Entonces nos vamos a dar cuenta que vas a tener 4 decks, ¿no? Entonces sigue siendo exactamente lo mismo. Vamos a poner una canción detrás de la otra y la vamos a tratar de empatar. Entonces sí es muy importante que chequen, o a lo mejor tienen 2 controladores, a lo mejor tienen un DDJ200, a lo mejor tienen un RB, a lo mejor tienen un Denon, a lo mejor tienen un player que nada más es uno. Entonces sí es muy importante que chequen y que digan, ok, ¿cuántos decks tengo? ¿Con cuántos decks puedo tocar? Entonces vámonos con la parte más importante, que es, ok, si tengo 2 canciones, ¿cómo las voy a poner y cómo las voy a enviar para que salgan a las bocinas? Entonces, esta parte se llama mixer. Los controladores es como una mezcla, es como una fusión entre 2 decks y un mixer, porque vamos a encontrar el mixer que se vende por separado y va precisamente conectado hacia los players. Los players son los que vemos grandotes, que son como este tamaño así, súper grandes. Esos los vamos a conectar siempre a una mixer, porque no van a poder salir así nada más. La mixer son donde nos vamos a encontrar estas perillitas que vemos aquí, que están súper bien alineadas. Todas son iguales, o sea, siempre que veamos 2 van a ser como los clones, ¿no? Entonces siempre vamos a tener a lo mejor un corte de frecuencia, a lo mejor vamos a tener frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Muchas veces vamos a encontrar una ganancia, o a veces vamos a encontrar una perilla que se llama trim. Vamos a ver la ganancia y también nuestra perilla de volumen. Entonces, si vemos que tenemos 4, entonces significa que tenemos 4 canales. Podemos conectar o podemos tocar con 2 decks y van a tener un botón que lo van a presionar y van a poder cargar otra canción. Entonces, yo les digo que se puede tocar con 4 canciones. En realidad la gente muchas veces no se da cuenta, porque a lo mejor en algún deck dejas la base y en algún otro nada más dejas, o estás tocando con acapelas. Se vale, ya ese es el modo en el que estés tocando. Funciona muy bien cuando ya estás haciendo un performance más tuyo. Cuando dejas alguna base y empiezas a meter vocales que no pertenecen a ninguna canción, entonces la gente dice, wow, a lo mejor esa versión nunca la conocía y nunca la vas a escuchar porque la estás haciendo totalmente en vivo y nadie la ha sacado, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas muy padres. Pero ahora sí que vámonos regresando a lo básico. Si tenemos 2 decks, podemos mezclar. Si tenemos uno, con algunos, esos ya son trucos muy avanzados. Si tenemos una mixer
y tenemos un player, se puede tocar con una canción. Esos ya son truquillos que dices, órale, sí es posible, porque va a haber algunas formas de que utilizando los players se quede grabada una memoria y puedas meter otra canción. Pero si tienes un deck de una controladora y el otro no funciona, olvídate. Entonces vas a tener que conectar tu teléfono, vas a tener que utilizar la computadora con una salida. Entonces vámonos buscando primero los decks y después tengamos la mixer. De la mixer vamos a hablar más adelante. Necesitamos los volúmenes. Estos faders de volumen son muy importantes porque es el volumen que tú le vas a dar y la potencia que tú le quieras dar a la canción. A lo mejor necesitas darle mucha, o a lo mejor no necesitas darle mucha, porque a lo mejor tiene muy buena calidad. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita quiero que nada más vayan conociendo por encimita los 5 elementos que son necesarios. Una vez de que tengamos un deck y que tengamos 2 decks y que tengamos una mixer, es muy importante el monitoreo. El monitoreo yo veo que muchas veces en las fiestas, o a lo mejor estamos en alguna cabina de algún DJ, está súper fuerte. De hecho está más fuerte que el volumen o el audio que está afuera. Entonces el volumen yo siempre se los voy a recomendar de los monitores que sea lo mínimo y que traten de siempre estar monitoreando lo que está afuera, el exterior, no la fiesta que ustedes. Para eso sirve su monitor. Entonces, muchas de las personas cuando yo entro a alguna cabina tienen más fiesta adentro que la que se está escuchando afuera. Entonces, se pierde, no tienes la noción de lo que está pasando afuera porque tienes una fiestota adentro. O a lo mejor al revés, tienes tan fuerte afuera que no te das cuenta por el audio que tienes aquí adentro. Entonces el monitoreo tiene que ser una bocina que salga de tu mixer y tenga un volumen aparte. Entonces con eso tú vas a decir, es tu referencia. Entonces vas a decir, ok, le subo un poquito, pues se está escuchando súper bien afuera, o sabes que estoy reventando las bocinas, le tengo que bajar a mi máster o a lo mejor a mis canales, ¿no? A las salidas de las canciones que estoy enviando. Eso es muy importante. Al momento de que no lo estén utilizando, bájenle todo. ¿Por qué? Porque van a tener percepción completa de lo que está sucediendo allá afuera y están cuidando sus oídos. Eso es muy importante. Yo se los digo porque cada año la audiometría me dice cómo voy, y sí he visto que algunos DJs pierden ciertas frecuencias porque abusan del monitoreo, ¿no? Entonces ya tenemos decks, ya tenemos mixers, ya tenemos el monitoreo que puede ser una bocina. En realidad no necesitas tener 2 bocinas. Una simplemente es suficiente. Vamos a necesitar ahora audífonos. Los audífonos, se los he dicho desde la clase número 1, no tienen que ser los más caros, no tienen que ser Sennheiser, no tienen que ser Beats. En realidad no gasten ese dinero, mejor cómprense una controladora pequeñita. Entonces yo tengo aquí unos que se los juro que están súper viejitos, deben tener como unos 5 o 6 años. Son unos Marshall, siempre se los he dicho, tienen que ser ergonómicos. ¿Qué significa esto? Que se puedan doblar. ¿Saben por qué me han durado mucho? Porque no se rompen, porque los doblo y caben en cualquier lado. Entonces eso les va a ayudar mucho. También otro de los tips que les voy a dar es que tengan el cable que se pueda quitar. Entonces si ustedes tienen un cable y se llega a romper, no pasa nada, simplemente compran otro y ya. Pero va a haber algunos audífonos que no son ergonómicos, y se los digo siempre a mis alumnos. Algunos no me hacen caso, como por ahí Luis. Pero bueno, si están así y de repente te sientas, vaya audífono. Y es bien incómodo tocar con audífonos que te están picando de un lado con el plástico. Entonces, por esto me han durado mucho estos Marshall. Y también traten de conseguirse el convertidor. Cómprense unos 10 porque siempre se pierden. Entonces, también es súper, súper importante. Que tenga el cable de teléfono, así se llega a pedir. Cómprense unos. Este es el tip que yo les doy. ¿Por qué? Porque duran. Simplemente unos audífonos que te duran más de 6 años, ya le ganaste. En realidad no se van a ocupar mucho y los vamos a cuidar súper bien. Entonces, si ya tenemos nuestros decks, ponemos nuestras canciones, la enviamos a través del mixer, la monitoreamos con nuestras bocinas o con nuestros parlantes o monitores y sabemos cómo está funcionando afuera, podemos hacer la mezcla idónea con nuestros audífonos. ¿Qué es lo más importante que nos hace falta? Pues la música. La música, siempre se los he dicho, no es la que todo mundo escuche en Spotify. Entonces no les voy a decir que se bajen canciones de Spotify. De YouTube tampoco, sí sirve YouTube mucho. Pero les voy a enseñar en el módulo número 2, que es el de música, que los DJs profesionales utilizamos formatos. El formato sigue siendo lo mismo, pero las versiones,
Las versiones hacen la diferencia de un DJ amateur a un DJ profesional. Entonces, ya una vez de que tengamos estos 5 elementos, de que tenemos nuestro controlador que cuenta con 2 players, que cuenta con su mixer, que tenemos algo, a lo mejor un monitoreo. El monitoreo no pasa nada mientras estamos empezando. Podemos utilizar las bocinas de la computadora, o a lo mejor si tenemos alguna salida ya sea con RCA lo podemos conectar para tener una referencia un poquito mejor. No pasa nada si tienes un solo monitor o una sola bocina, no es necesario que tengas 2, siempre se los he dicho, y en producción en audio también les digo, si necesitan o no se pueden comprar un par, cómprense primero uno y ya después cuando tengan dinero se compra el otro monitor, ¿no? Una vez de que tengamos esto y podemos monitorear todo lo que estamos mezclando, es muy importante que sus audífonos siempre que estén completos y que no sean de chícharo, que no sean los chiquititos, porque eso les va a ayudar a cuidar su audición, que eso es muy importante. Ya después, si no la cuidan, van a necesitar utilizar aparatos auditivos, ¿no? Entonces, nadie quiere que les suceda eso, así que cuiden siempre sus audífonos, sus oídos y sus audífonos también. Si ya tenemos las canciones, eso es lo más importante. Vamos a organizar también en el módulo número 2, vamos a tener una librería que va a estar increíblemente bien organizada. No necesitamos un pack de 800 canciones o 800,000 millones de canciones. Necesitamos 50 canciones del género más el género que estés tocando, o a lo mejor si estás tocando formato abierto y quieres tocar de todo, nada más vamos a necesitar 50, las mejores. Al momento de que ustedes metan una, va a salir otra, así de sencillo. No necesitamos discos duros súper pesados, a menos de que estemos tocando con videos. ¿Por qué? Porque en una fiesta, yo les digo que si tocas 4 horas, vamos a necesitar muy poquitas canciones, pero si tienes las mejores canciones, vas a tener un manicomio. Pero si tienes 800 canciones vas a decir cuál pongo y te vas a dar mucho tiempo en la computadora. Entonces, vámonos directamente con lo mejor. Olvídense de lo que ya nos está tocando. Si tienen algún remix mejor que el que tenían antes, se va. O sea, lo pones y borras el otro. O a lo mejor vas a tener 2 playlists, porque muchas veces llegan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me cubras otras 2 horas. Ah, pues bueno, le damos otra vez y a lo mejor puedes meter por ahí otro remix diferente, ¿no? Ya nada más para finalizar esta clase, les agradezco. Se están uniendo muchas personas al grupo. Ya estamos llegando a las 200. Y eso que solo va un día, ¿no? Entonces imagínense que estamos en un grupo, estamos en un salón. Simplemente ahorita estaríamos todos llenos y la clase estaría tendríamos a personas paradas. Pero qué bueno que lo hacemos por Facebook, porque podemos tener, no sé, 2 millones de personas viéndonos, y esto va a elevar la calidad de Latinoamérica en cuanto a DJs. Entonces, no les quito más el tiempo. Si ya tenían el conocimiento de todo lo que les dije, adelante. Si no lo tenían, bueno, pues poquito a poquito les voy enseñando cómo va funcionando esto. Y sí es muy importante que continuemos. Si tienen dudas, pregúntenme, ya sea por Messenger o déjenme un comentario abajo del video. Y síganme en las otras redes sociales. Voy a meter contenido diferente en Reels, de Instagram y en TikTok, ¿no? Entonces, bueno, por esta clase ha sido todo. Mañana los veo y muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, díganme, ¿sabes qué, Alex? Yo no sé nada y me gustaría que hablaras de este tema. Entonces, el día de mañana lo puedo tocar y podemos organizar como una pequeña solicitud de temas, ¿no? Entonces, para no quitarles tanto el tiempo, ya son como 10 minutos y eso es más que suficiente para dejarlo aquí, y el día de mañana nos vemos. Yo soy Alex Pimentel y se quedan aquí, estamos en DJ Jim. Gracias por quedarse.